Y oficialmente damos la bienvenida a nuestro capítulo número 1B. Es la segunda parte del capítulo número 1. Vamos a ver qué tal. ¿M? Vamos a ver qué tal. ¿Vale? Mm, Estamos compartiendo por aquí. Vamos a buscar el libro y empezamos. Empezamos. Vamos a ver qué nos tiene este libro para el día de hoy. Mm. Para cambiar tu vida, cambia tus ideas. Fíjense cómo empezamos sobre la naturaleza de la realidad. Creo que quedamos aquí. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convence de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad, actúa de otro modo. Cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo, tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Es por eso que la invitación es que tengas total apertura a este nuevo conocimiento que quizás confronte un poco tu sistema de creencias. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura del universo. Esto creo que ya lo habíamos leído, creo que llegamos hasta acá, perdón, pido disculpas, creo que llegamos hasta este punto. Sin embargo, vamos a retomar desde aquí. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. Oficialmente empezamos aquí. Siempre es materia y nunca mente. Siempre es mente y nunca materia. Son dos preguntas muy interesantes. Conectar con el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso hoy en día, que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Vamos a explicar esto muy bien. Mente y materia parecen dos cosas distintas. Es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido y para ver de dónde surgió no es necesario retroceder en el tiempo. Desde la época que los historiadores, vamos a ver si podemos aumentar el tamaño aquí para que se vea eso, consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos, por ejemplo, esto es muy interesante y les digo sobre la historia. Este hombre marcó muchas cosas. ¿M? El famosísimo René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII, que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo, vamos a ver, siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena de algo? Ese famosísimo pienso, luego existo. Tanto daño que nos ha hecho esto, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Cómo precede a la existencia el pensamiento? Pero que, sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue el defensor del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener cambios en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica.
En esto sí puedo decir que tenía algo de razón. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era a la religión a la que le competía estudiarla, la mente y no la materia. Entonces, fíjense cómo se le dio la responsabilidad a la religión para gestionar la mente al creer que era un instrumento de Dios. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad. Discúlpenme. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Durante siglos, esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton, eso es un poco más complejo, vamos a entender realmente qué nos quiere decir el concepto, ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero, como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Esto lo hablamos un poco más también. Recuerden el sistema de la llave maestra que nos explicaba realmente cómo el pensamiento es algo meramente eléctrico. Es una función neuronal eléctrica que genera chispa. Y el mero hecho de pensar ya realmente viene a ser movimiento de energía. Entonces, por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas, fíjense, y la humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. Ojo, esto es muy importante y más allá de nuestra creencia espiritual o religiosa, es muy interesante analizar esto que acabo de leer. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo, de manera consciente o inconsciente, que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. Einstein no solo, Einstein, no solo se agitan las aguas, sino también el universo. Vamos a ver un poco más a profundidad. Temas complejos, si llegan a confundirse o a sentir que realmente el texto se pone un poco denso, no se preocupen. Sencillamente se citan algunos argumentos para explicar realmente qué es lo que hay detrás. No solo se agitan las aguas, sino también el universo. ¿Qué quiere decir esto? Cerca de 200 años después de Newton, este hombre, Einstein, creó su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Vamos a explicarlo más adelante, no se preocupen. Einstein no destruyó ninguna antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron desmoronándose. Fíjense en esto. Sus teorías, algo muy interesante, nos dice aquí,
Aquí está. Desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda cuando, por ejemplo, doblaba una esquina y otras como una partícula. ¿Cómo, cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico, el subatómico. El subatómico se refiere a las partes electrones, protones, neutrones. Ojo, este fragmento del capítulo es muy técnico, muy técnico, pero lo vamos a explicar, no se preocupen. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, es decir, energía, como partículas, materia física, dependiendo de la mente del observador. Profundizaré en este tema más adelante. Mm, qué bueno. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. Nico, ¿y esto qué tiene que ver con dejar de ser yo? Mucho, porque cuando entiendes realmente cómo has venido en tu sistema de creencias como ser humano, terrícola de sangre roja, puedo decir, has sido programado. Todos hemos venido siendo programados. ¿M? Pero cuando encontramos este tipo de argumentos y nos dicen, "E- el nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. ¿Y qué es? La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de que descubrimos, col- descubrirnos colgando del vacío, perdón. Cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la tierra, fíjense. Alguna vez seguramente nos hemos preguntado, ¿estamos flotando? ¿Mm? ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolitas de poliestileno. ¿Recuerdan en el cole? Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, es decir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Y falso, resultó completamente falso, de toda falsedad. Y es por eso que volvemos a invitar a las personas a no creer en esta falsa imagen que nos vendieron en la física, el átomo clásico. ¿M? Versión clásica newtoniana de un átomo de la vieja escuela, fíjense. Se centra sobre todo en lo material. ¿Qué nos decía? Que tenía un núcleo sólido con micropartículas rodeando. ¿M? Y el átomo cuántico, fíjense cómo es. Nico, ¿y esto qué tiene que ver con dejar de ser yo? Mucho, ya vamos para allá. La diferencia en la estructura nos dice que aquí, en lo que llamamos vacuidad, en el espacio vacío, hay información. Esto ya lo vamos a explicar un poco más. Miren, esto es fascinante porque ya el Premio Nobel de Física del año pasado, curiosamente, y la medicina está migrando a la medicina cuántica. Es decir, que por mucho tiempo la ciencia estuvo no equivocada, sino desinformada. Entonces empezamos a recordar algo muy interesante y es que en esto que llamamos vacío, donde no vemos y creemos que solamente ese famoso ver para creer y que solamente existe lo que estoy viendo, no, es falso. Porque si yo te pregunto en este momento dónde está el wifi o el wifi que te está dando la señal, dónde está el Bluetooth o el 5G de tu teléfono, ¿dónde está? Explícamelo. Está en el vacío. El ojo no lo percibe. Miren, es la versión cuántica de la nueva escuela, de un átomo con una nube de electrones. El átomo se compone de un 99,9999% de energía y un 0,0% de materia. Materialmente, eso es casi nada. Pero el modelo cuántico reveló que no era así.
Los átomos se componen principalmente de espacio vacío, son energía. Piensa en lo siguiente. En tu vida, todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. Y espero que se entienda. En tu vida, todo lo físico, tu computadora, tu escritorio, tu silla, tu cama, no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. Fíjense, esto es física pura. ¿M? La materia es más nada, es decir, energía, que algo, partículas. Vamos a explicarlo. ¿M? El verdadero átomo cuántico. Otro enigma. Las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero eso no solo basta para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico, fíjense, los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Entonces, fue ahí donde empezaron a descubrir que por mucho tiempo lo que se creía cierto resultó completamente falso. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante, pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo. Aquí con un zoom dramático para fortalecer esto que hasta ahora hemos leído. Hay algo muy interesante aquí que me gusta bastante y es identificar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi proceso? ¿Por qué es tan importante, Nico, que sepamos realmente cómo funciona la energía? Hay algo muy interesante, lo vamos a explicar cuando empecemos a meditar, y es la ley de la impermanencia de las cosas. La ley de la impermanencia de las cosas. Me voy a poner un poco grande por aquí. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de la ley de la impermanencia de las cosas es que todo cambia, todo fluctúa, todo surge y desaparece. Es la famosísima ley del ritmo. También, de hecho, una de las leyes más poderosas después de el que todo es mente, que es la primera, del Kybalión de los tres iniciados, nos dicen la ley de la impermanencia de las cosas y es que todo surge y desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Las células no siempre son las mismas, surgen y desaparecen. Las micropartículas del cuerpo surgen y desaparecen. Nuestros problemas surgen y desaparecen. Entonces, cuando hablamos de campo cuántico, realmente no quiero que se imaginen como algo raro, sino ni algo lejano, sino como un campo de muchas posibilidades, muchas posibilidades. Entonces, donde todo surge y desaparece, donde todo está vivo y en lo que creíamos más sólido, realmente hay energía que surge y desaparece. Entonces, este vaso de cristal que estoy viendo, que yo considero completamente físico y sólido, y que si se cae al piso, se rompe en pedazos y ya está, pues no. Aquí hay energía con una composición de densidad mucho más fuerte. Entonces, un tronco de madera, una pared, algo muy firme, igual sigue siendo micropartículas de energía. Entonces, este descubrimiento transformó realmente la ciencia como la conocíamos, porque antes se decía que la materia era la materia, sencillamente, y que ocupaba un lugar en el espacio. ¿Se entiende? Si realmente vamos trabajando en todo este proceso, nos damos cuenta que funciona de maravilla cuando entendemos que todo surge y desaparece. La ley de la impermanencia de las cosas nos invita a no apegarnos a nada,
porque así como lo tienes hoy, se va mañana. Y así como no lo tienes hoy, llega mañana. Entonces, nada es para siempre, todo cambia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues que si realmente estamos hablando de dejar de ser tú, estamos invitando al cambio. ¿Se entiende? Entonces, como todo es impermanente, el dolor o el sufrimiento o tus problemas o tus enfermedades, todo surge y desaparece. ¿Cuándo va a desaparecer? Nico, es que es una enfermedad terminal, pues desaparecerá también. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer? Realmente entender desde dónde parte el cambio. ¿Y desde dónde? Desde aquí, desde la mente. ¿Vale? Listo. Seguimos. Importante, un poco más confuso, pero en la práctica lo entenderemos. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproducibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, fíjense, su masa fue acelerando con una fuerza constante. A ver, creo que esto ya lo habíamos leído. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? Muchas preguntas se nos hacen acá. De la materia a la energía. Vamos un poco más adelante. Recuerden que Dispensa era un médico, o bueno, es doctor. ¿Cómo un doctor empieza a hablar de estas cosas? Y les puedo decir, la salud en este momento está tomando un giro radical de 180 grados hacia la medicina cuántica. Les digo, la salud de élite, no nuestro sistema de salud occidental básico de ibuprofeno y acetaminofén y aspirina. Hay algo mucho más profundo aquí y es entender que no solamente en técnicas alternativas funcionales o medicina tradicional china u orientales, tenemos estos conceptos de hace muchísimos años, pero ahora se está integrando de una forma mucho más científica. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras. Pero estas en particular tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de esta palabra, no sé cuántas letras tiene, infinitesimalmente, fíjense la vastedad de algo tan microscópico que puede llegar a tener una densidad energética o atómica. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es lo que estamos hablando. Eso que ves con tus ojos sólido enfrente tiene micropartículas subatómicas que surgen y desaparecen. Surgen y desaparecen. Es fascinante realmente cuando lo entendemos. ¿Listo? No se preocupen que luego seguimos. Hay algo muy interesante y es que, miren, cuando Einstein y la física cuántica, con todo esto que se habló, se decía que la materia y la energía no están separadas, sino que están profundamente conectadas. Realmente ahí es donde se argumenta que la realidad no es tan sólida como parece. Porque, como les digo, y como dice acá, me parece muy interesante cómo a nivel subatómico los átomos son principalmente energía. Y esa energía se convierte en espacio, y ese espacio es información. Entonces, lo que llamamos vacío, mientras nos movemos, lo que llamamos el aire, ahí hay mucha información. Y esto se puede llegar a ver en psicodelia o en algunas terapias de conexión. Entonces, en palabras mucho más aterrizadas para que vayamos al ritmo del libro, lo que vemos lo sostenemos mentalmente y lo sentimos con mucha fuerza. Y cuando eso se organiza, empezamos a ordenar nuestra vida
en pro de esa dirección. Entonces, fíjense, por eso dice acá, es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo, lo que hablábamos, surge y desaparece. Aparece en las tres dimensiones y desaparece en la nada. Esto se logra de forma microscópica. Pero más que microscópico, porque esto no viene a ser de química, sino de energía, en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, que así le llaman, transformándose de partícula, materia en onda, energía y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? Ya vamos a hablar de eso. Colapso de la función de onda. El electrón podría estar en cualquier parte. Y más allá de ser esto una clase de física, que no soy su maestro de física, quiero encontrar las mejores palabras para explicar todo esto. ¿M? Aquí dice, el electrón aparece como partícula. ¿M? El electrón desaparece en la nada. Aquí hay unas gráficas. Fíjense. Es decir, que aquí en el vacío puede aparecer un electrón. Sí, porque recuerden que es un vasto océano de electrones. Esto es la famosísima red de joyas de Indra, que es un concepto muy hermoso, muy hermoso de Oriente. O como bien lo decía Jacobo Grinder, la latiz o el famoso campo cuántico. ¿M? El campo de infinitas posibilidades. Esto ya lo vamos a aprender m- mucho más, porque viene a ser algo muy interesante. El electrón desaparece de la nada. Fíjense cómo aquí está la materia y no hay electrón en el espacio. Puede aparecer. ¿En qué momento aparece? Fíjense, aquí, ya, como una partícula. Y de repente, ¿qué pasó? Desaparece. Fíjense, el electrón desaparece de la nada, ya no está. Y luego aparece otro como partícula. Esto sucede de forma microatómica, en todo lo que vemos. Entonces, es fascinante cómo no solamente un libro nos explica esto, sino entender que esto ya no es ni místico ni esotérico, sino es física cuántica pura y dura. El electrón existe como una onda de probabilidad en un instante y al siguiente aparece como una partícula sólida. Después desaparece en la nada y reaparece en otro lugar. Se dice por ahí, Tesla decía, para entender el universo hay que entenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto ya lo vamos a hablar. La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Ese famosísimo where focus goes, energy flows. Donde va tu atención, va tu energía. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricada con palillos y bolitas de poliestileno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, como los planetas orbitaban alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Ojo, en pocas palabras, hay algo muy interesante acá. Donde está tu atención está la energía. ¿Qué quiere decir esto? Tú creas tu realidad desde el pensamiento. Es por eso que si yo te digo, ¿dónde te estás enfocando? ¿Dónde está el problema en tu vida? La preocupación es la misma de ayer, la misma de antes de ayer. Y así va corriendo. Y vamos por la vida con el trauma fresco. Entonces, si somos mucho más conscientes de esto, nos damos cuenta que la red neuronal por defecto, es ese camino que se va trazando en pensamiento, ha sido muy recurrente bajo la misma preocupación. ¿Qué debemos hacer? Empezar a borrar ese camino y pasar por otro, el positivo. Por eso que llamamos positivismo tóxico de los millones de post-its que vas a poner en las paredes, funcionan, funcionan de alguna forma. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas, fíjense, mis notitas que tengo por acá, ¿m? Siempre tengo notitas por ahí y esto le dice a mi subconsciente que lea algo positivo, pero ese positivismo no solamente debe quedar aquí, sino bajar aquí al pecho. Y eso es lo que vamos a aprender, porque aquí hay un eje muy interesante. De nada sirve, Nico, yo he hecho 1000 posits en las paredes.
Y créanme que mi caso era muy, muy curioso, así como el de muchos, que lo intentamos todo y yo me sentía tan ridículo, les digo, siendo muy consciente de todo este proceso, no entendía realmente qué había detrás, porque no funcionaba. Y cuando entiendes realmente la forma, es dónde está realmente tu atención. De nada te sirve, soy millonario, pero luego te estás quejando de que esto está muy caro. O tienes tus zapatos rotos. ¿M? Entonces hay una incongruencia total. Hay que saber dirigir la atención. ¿Y cómo se trabaja la atención? Lo hablábamos ayer, la meditación. La meditación es increíble para fortalecer y ejercer esto que llamamos mente en atención, porque donde hay atención hay conciencia. ¿Vale? Seguimos, seguimos. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía. Pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. Esto es increíble, les digo, es fascinante. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o efecto observador. Darte cuenta que te estás dando cuenta. Prácticamente hay una tercera persona en tu cabeza metida que ya sabe realmente qué está sucediendo, qué sientes, dónde lo sientes, cómo lo sientes. Ya no es, quiero quitarme este horrible dolor de cabeza. No, estoy sintiendo dolor de cabeza. ¿Dónde se siente? ¿En la frente? ¿Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo? ¿En la parte posterior? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? No solamente lo hacemos con un dolor, lo hacemos con una sensación de placer, con un masaje, pero empezamos a desarrollar esa sutilidad para empezar a identificar las sensaciones del cuerpo. Ahora, sabemos que en el momento en el que en el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mente interviene en la creación de nuestra realidad, sí, porque fíjense lo que está diciendo, con este descubrimiento, la mente y la materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas, están directamente relacionadas. Es por eso que esas preocupaciones que están en tu mente se manifiestan en tu realidad. Nico, pero es que ese miedo que yo pensaba no ocurrió. También, la mente te puede llevar a los escenarios más fatalistas, pero ojo, una vez se crea en la mente, recuerden que es la causa, vamos a tener un efecto. Y ese efecto va a ocurrir. De una u otra forma va a ocurrir. ¿Mm? ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama tuyo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención. ¿En qué te estás enfocando? Y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Sería un mejor observador de la vida que deseas vivir? ¿Sí? Contesten esta pregunta. ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Y todos diríamos, sí, 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 Nico. Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Es fascinante esto. Vamos a ver. Piensa en lo siguiente. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Esto ya lo entendimos. Entonces, todo lo que veamos que es físico, en cierta medida tiene una construcción atómica, más densa o más liviana, dependiendo realmente de la solidez del objeto. No es lo mismo una piedra a un cubo de algodón.
Por naturaleza, estas partículas cuando existen como puro potencial están en estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, esto es muy interesante. Luego ya lo vamos a... Y de hecho hay una película de Disney que lo explica muy bien o muy confuso realmente porque también es una película muy bizarra, puedo decir. Y es una película de Disney, seguramente la hemos visto. Todo en todas partes al mismo tiempo. Curiosamente, sus directores explicaban esta teoría. Se trata de una mujer que vive en su realidad completamente endeudada, viviendo al día con las facturas de su emprendimiento y muy estresada con su relación de familia. Pero luego conecta con distintas posibilidades de ella misma, otras realidades. Fíjense esto. Eso resulta ser un poco más complejo, pero este tipo de películas nos lo muestran de alguna forma. Solamente hay que saber interpretarlo. Películas bizarras que claramente le ponen un poco de entretenimiento, de cosas un poco ridículas o, o aberrantes, que tiene escenas muy locas. Y decimos, es una película de Disney y que no es para niños. ¿Mm? Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándose en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico. Ojo, esto no es una fábula ni una novela tipo Potter ni Drácula. Esto es verdad, es verdad. ¿M? Claramente esto está completamente desligado de lo que llamamos religión. Ojo, aquí es argumento, estudio, explicación, y que claramente esto lo complementamos con nuestras creencias. Tomamos lo que sirva, desechamos lo que no. Pero lo que sí es una realidad es esto. Pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares y somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, voy a tomar a alguien como ejemplo, con todo el respeto y el amor. A ver, ¿quién está por acá? Karen Elena. Mm. Entonces, Karen Elena tiene todas sus posibilidades. Está la Karen millonaria, está la Karen pobre, está la Karen soltera, está la Karen casada, está la Karen lesbiana. Lo digo con todo el amor. Ojo, es un ejemplo. Está la Karen empresaria, está la Karen bondadosa. Hay infinitas posibilidades de la misma persona. Solamente es que una vez tú conectas con el pensamiento, empiezas a llamarlo. Se empieza a crear, porque ya aprendimos que donde está la atención, se crea la energía. ¿Se entiende? Entonces, si vuelvo conmigo, disculpa Karen que te tomé como ejemplo, pero es muy importante que lo identifiquemos. Es el universo de infinitas posibilidades. Dice Marta, yo me vi esa película, pero sí es enredada, y les digo, es muy enredada. De hecho, la vuelvo a poner y me aburro a la media hora, porque es muy enredada. ¿Mm? Pero el mensaje detrás de todo esto es este que estamos hablando. Todo en todas partes al mismo tiempo. Es el mundo de infinitas posibilidades. Está tu versión millonaria, tu versión pobre, tu versión homosexual, tu versión asesina, tu versión exitosa, todas las versiones. Pero tú eliges realmente. Vamos a googlearla por acá que me la piden. Ojo, no la estoy recomendando, solamente estoy hablando de ella como que lo muestran allí. Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿No? Vamos a buscar, a mirarlo por acá, lo googleamos. Esta película. Mm. De hecho, bien bizarro, realmente, lo que muestra aquí. Creo que es, vamos a ver qué año es esto.
El final también es un poco extraño, pero a lo que voy con todo esto es lo que nos comunican y lo que podemos interpretar. ¿M? No sé si sea de Disney realmente. Yo creo que, o no, no sé si sí o no. ¿M? Bueno, sin embargo, lo comparto ahí porque fue muy famosa y creo que puede ayudar a descubrir realmente este concepto, que no es fácil de digerir por esto mismo. No es fácil. ¿Listo? Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, es decir, ah, quiero ya realmente ser reconocido y llenar escenarios, y es un ejemplo. Esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Es por eso que personas que llegan a mi consulta y me dicen, Nico, yo quiero trabajar contigo en un proceso personalizado, les digo, esto es un tema de identidad, no se trata de que pierdas peso, no es un detox, no es un tema de tratamiento de cáncer, no, es un tema de identidad. Y una vez ya empiezas a identificar quién es esa persona en la que te estás convirtiendo, conectamos con el título de este libro de nuevo. Dejas de ser tú. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo esto, perdón, y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario, podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Entonces, si en este momento estás pasando por una situación que no quieres, deja de enfocarte en lo que no quieres. ¿Mm? Es tan sencillo como empezar a gestionar. Lo decía muy bien Neville Goddard. Cierras los ojos y te visualizas. Ya, lo lograste. Lo superaste. No es lo lograré, tendré, quiero esto. No, ya lo hiciste. Te engañas. Repítetelo hasta que lo creas, créetelo hasta que lo seas. Repítetelo hasta que lo creas, créetelo hasta que lo seas. Yo estoy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz. Yo estoy completamente sano. ¿Mm? Te lo dices. ¿No puedes dormir? Entonces yo soy una persona que duerme 8 horas seguidas. Lo logré. Y pudiste haber pasado una noche de perros, pero estás completamente convencido, diciéndole a tu subconsciente que ahí estás llamando a esta posibilidad de ti, esa persona que duerme bien, esa persona que está completamente saludable, esa persona que llega a fin de mes con todo el dinero, que puede hacer inversiones, que el dinero no es un problema para ella. ¿Y es por qué? Porque se convierte en algo magnético, atrae lo que piensa o atrae también lo que no quiere. Y siempre vamos a lo negativo. ¿Se entiende la lógica? Sí, me encanta verlas, gracias. Listo. Entonces, si tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla, fíjense, y si la materia está hecha de energía, tiene sentido de que la conciencia, es decir, la mente, en este caso como Newton y Descartes la llamaban, y la energía es la materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que no sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Es decir, tu conciencia, es decir, la mente, afecta a la energía, la materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Oh, qué buen trabalenguas este. Tu conciencia afecta a la energía, esto es claro, es decir, nuestra mente afecta a la energía que se crea, la materia, porque todo es mente. Esa computadora, esa pantalla, ese escritorio, esa silla en la que estás sentada, fue el pensamiento de alguien. Todo es mente. Entonces, mente y materia están entretejidas y tu conciencia afecta a la energía. Esto ya lo vimos. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia, porque a nivel básico eres energía con conciencia. Eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial interconectado y unificado que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada.
El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, es decir, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia. Ojo, esto resulta ser muy difícil en la práctica, muy, muy difícil en la práctica, porque estamos programados, volvemos a decir. ¿Qué hay que hacer? Dejar de ser tú. ¿Mm? Ya el libro nos va a ir llevando a borrar, porque Nico, bueno, ya entendí, pero quiero empezar a hacerlo y no me quiero sentir ridículo haciéndolo. ¿Cómo así que hay una versión mía y lo que yo quiera existe? Sí, existe. Y cuando te enfocas en ella, de la forma correcta, empiezas a llamarla. O de la forma incorrecta, también empiezas a llamarla. Para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física, fíjense. Al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto, nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas. Es decir, eso que te está pasando en el mundo físico, en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes, escuchen esto porque con esto terminamos. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida, al convertirte en la versión idealizada de ti. No sé si se logre percibir realmente la importancia de estas palabras, porque cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación, ¿y cómo se mejora la observación, Nico? Presencia. Vive el momento presente. Sé consciente del peso en este momento de tus glúteos. Bueno, el peso de tu cuerpo en tus glúteos, perdón. La presión que ejerces al estar sentado. ¿Se siente? Eso es presencia. Si tomas una gran inhalación, ¿por qué fosa entra más aire? ¿Por la izquierda o por la derecha? Identifícalo. En este momento yo, la izquierda. Eso es presencia. Pero no solamente es cuando tenemos una invitación como estas, sino cada vez que nos acordemos. ¿M? ¿Qué estoy haciendo? Siento la presión en mis pies, en mis tobillos. Siento cómo aprietan mis zapatos los pies. Eso es presencia. Estoy aquí y ahora. No estoy en otro momento. Y por eso la meditación funciona tanto. Y es gratis, pero es muy incómoda. Muy, muy incómoda. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. El miércoles veríamos capítulo número 1C. ¿Listo? En el campo cuántico estamos conectados a todo. Miren, esto es fascinante cuando lo entendemos y más allá de los conceptos, por eso decimos religiosos y creencias, perdón, de cualquier corriente a la que queramos creer, esto es un conocimiento muy interesante, porque es así que funciona. Ya se descubrió que así es. Entonces, si agregamos todo esto, ¿qué hacemos? Nos convencemos de algo muy interesante. Y es, si eres una persona religiosa y oras, no necesariamente tienes que ser religioso para orar, es que la oración es una comunicación de aquí hacia arriba. En cambio, el otro, la meditación, es una comunicación de arriba hacia abajo. Si los complementamos los dos, vamos a tener muchas respuestas. ¿Por qué? Porque desarrollamos la atención. ¿M? Seguramente muchos oramos de alguna forma, pero muchas veces se queda aquí. ¿M? De nada te sirve. Y lo digo con amor, lo digo con mucho amor, porque debo ser muy imparcial. Hay personas aquí que no creen en nada y debo realmente ser muy, muy responsable con mi lenguaje, porque no quiero herir ninguna susceptibilidad. Aquí hablamos de algo mucho más genérico, ¿vale? Entonces, para que se entienda esto, como siempre, vamos a tomar una... Uy, Javi me dice algo muy interesante, que porque este libro no está entre los que más me gustan. Yo creo que este libro es la puerta de entrada
al desarrollo de la conciencia. Sí, me gusta por eso. Tiene unos conceptos muy interesantes. Pero no, no me refería tanto al libro, sino al autor. ¿Sí? Si bien en Dispensa ya es una eminencia, he encontrado mucho, mucho mejor. Eh, Autores, conceptos, argumentos, y sencillamente es una opinión personal. Pero eso no quiere decir que el libro no nos sorprenda porque nos trae conceptos increíbles. Lo que pasa es que Dispensa no los inventó. Esto existía hace millones y millones de años, ¿vale? Y no le quito ningún crédito para nada, porque es increíble. De hecho, en Gaia, para el que no sepa qué es Gaia, es como el Netflix de la conciencia, donde tenemos contenido muy interesante. Está Rewired, un documental, una serie documental de varios capítulos de Joe Dispenza. Y es increíble lo que explica. Es prácticamente este libro, pero en pequeñas series y capítulos. Rewired, se los voy a recomendar también, si lo quieren ver. Resulta ser muy interesante. De pronto está en YouTube, quizás. Ujú. Aquí está. En Prime Video. Qué curioso. Y en Apple TV también está. Mm, Ahí está. Rewired con Joe Dispenza. ¿Lo podemos encontrar? ¿Recomendado? Sí, lo recomiendo. Prácticamente explica los mismos conceptos del libro, pero en video, si lo quieren reforzar. ¿Vale? Entonces, visto lo visto, y antes de irnos, como siempre, vamos a conectar, vamos a bajar un poco el ritmo. Voy a preparar mis magnesios, mi magnesio realmente, para ir apagando motores, agradeciendo por este 6 de julio. Y mañana 7/7, que sea un día increíble. Respirando profundamente, inhala de nuevo y exhala. Inhala una vez más y exhala. Vamos a hacer una práctica que se llama la humming. El humming viene a ser la pronunciación de la letra M, que nos da la mayor vibración en la garganta. Al tener mayor vibración en la garganta, estamos diciéndole a nuestro sistema parasimpático que todo está bien, que todo es perfecto, que puede estar relajado. Automáticamente la irrigación sanguínea va a los órganos, a la zona vital, y empieza un proceso de desinflamación. Es tan fácil de hacer. Vamos a tomar una gran inhalación y en la exhalación sencillamente vocalizamos la palabra M. Mm. Ridículo, quizás. Ojo, no es un OM. No, no les estoy diciendo que hagan un OM y ni los voy a convertir, nada. Sencillamente estamos inhalando y con la letra M de mamá. Esa técnica se llama humming. Es una de las técnicas más poderosas para la relajación del sistema nervioso. Inhala de nuevo, exhalas por la nariz. Mm. Inhala de nuevo, exhala por la nariz. Mm. Una vez más, y lentamente. Mm. Vamos a hacer 5 más. Inhala de nuevo, profundo, profundo, sostienes arriba
y exhalas con un... Vamos, una más. Mm. Una más. Inhala de nuevo mientras vamos leyendo esto porque me gusta convencer, realmente. Una más. Inhala y exhala lentamente mientras me escuchas. Estimula el nervio vago. Las vibraciones hacen que este nervio se active, lo que cambia el sistema nervioso del modo lucha o huida al descanso y digestión. Famosísimo rest and digest. Inhala de nuevo y exhala por la nariz con el Al calmar el sistema nervioso disminuye la producción de hormonas del estrés como cortisol y reduce la frecuencia cardíaca. Aumenta el óxido nítrico. Al hacer vibrar la zona nasal, se libera hasta un 15% más de óxido nítrico, un gas natural con propiedades vasodilatadoras y antimicrobiano. Profundiza el ritmo respiratorio, lo que mejora la calidad del aire que llega a las células. Entonces, no es un invento de Nico, no es algo hippie, esotérico, no es un OM, ¿no? De hecho, el OM, al tener la O y la M, resulta la M ser un humming, ¿no? Cuando tú haces OM, estás haciendo prácticamente lo mismo en vibración y es una de las frecuencias vibratorias más poderosas que existen. Por eso lo hacen por repetidas ocasiones en meditación trascendental. Inhala de nuevo. Vamos con la última. Mm, Eso es. Cierra los ojos y permanece en silencio por 2 minutos. Quizás con esa ansiedad de que esto ya termine, ya me quiero ir, estoy cansado, cansado, Nico. Nico, es la mente que no le gusta la quietud y estamos entrenando esto precisamente, la atención. Inhala, identifica por dónde entra más aire, por la izquierda, por la derecha. Percibe cómo entra el aire mucho más frío y cómo sale más caliente. Inhala de nuevo, exhala lentamente. 2 minutos, solo 2 minutos en silencio.
Eso es. 2 minutos nomás de silencio, calma. Y en este momento algo debes sentir realmente en relajación, en ligereza. Cuerpo mucho más liviano, preparado para descansar. Gracias, 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 gracias. Recuerden respirar, agradecer y nos vemos este miércoles. Y a mis estudiantes nos vemos mañana. Adiós. Chao.